Hola, ¿qué tal? Soy Ronald de SIAT. Trabajo como desarrollador de CivilFem en IGCiber. Conmigo también está Román Martín. Muchas gracias por estar atendiendo este webinar que versará sobre las novedades, algunas de las grandes novedades y más importantes de la nueva versión de CivilFem, la 2017. Tendrá una duración de unos 45 minutos y hablaremos al principio un poco de quiénes somos, quién es IngeCiber como desarrollador de este software, qué hacemos, qué es CivilFem y en cualquier momento podéis utilizar la aplicación del chat para cualquiera de vuestras cuestiones y así lo iremos respondiendo en tiempo real. ¿De acuerdo? Pues podemos ir empezando. IngeCiber es una compañía especializada en ingeniería asistida por ordenador, tanto para cálculos de ingeniería civil o como mecánica. Tras más de 30 años desarrollando, distribuyendo, dando soporte de, de todos los tipos de soluciones basados en el método de métodos finitos, mm, eh, tenemos gran experiencia en proyectos de ingeniería tanto civil, estructural, mecánica y de fluidos, y tras también la venta de más de 3.000 programas de CAE, incluyendo licencias comerciales y tanto educacionales, toda esta experiencia, toda esta tecnología y conocimiento también la transmitimos a través de canales de formación de ingenieros, tanto técnicos como estudiantes, usando las plataformas de máster de la UNED, como una plataforma también propia nuestra de lo que es el ICAE Center, el International Computer Aided Engineering Education Center. Al final os mostraremos las webs interesantes. CivilFem es un software desarrollado por IngeCiber, totalmente por IngeCiber, y algunos nos pueden conocer porque CivilFem tiene dos versiones, una con la que llevamos más tiempo, que es CivilFem para ANSYS, pero desde la versión comercial de 2015 estamos desarrollando CivilFem Power by Mark, usando el potente solver no lineal Mark, y entonces dando una nueva solución única, enfocada tanto a la ingeniería civil y al mercado nuclear. El software, como os digo, está en continua mejora, y con esta versión 2017 hemos metido nuevas capacidades ingenieriles que son las más importantes, es la transferencia de calor y el hormigón pretensado, haciendo ya un CivilFem bastante potente y capaz de realizar todo tipo de cálculos. El cálculo de filtración estará disponible para finales del 2017. Una de las principales novedades es la definición de tendones pretensados en hormigón. Se realiza de forma muy rápida y sencilla, utilizando ya las capacidades que tenemos de creación de geometría. Luego lo veremos en un ejemplo, y se puede definir tanto en vigas, placas y elementos sólidos, prácticamente en todos nuestros elementos. Se realiza de forma automática el cálculo de pérdidas, tanto a corto plazo, las debidas relajaciones del acero antes de la transferencia y por el proceso de calefacción, por dilatación térmica de la armadura, penetración de cuña, cortamiento elástico, por rozamiento, y tanto también a largo plazo en cuanto a retracción, fluencia del hormigón y la relajación en el acero. También utilizando cualquiera de nuestras normas o códigos estándares que tenemos disponibles, se puede hacer el chequeo de secciones pretensadas, y como resultados novedosos tenemos las fuerzas y momentos isostáticos e hiperestáticos. Antes pues teníamos solo los totales, y ahora, al tener estructuras pretensadas, dispondríamos de estos nuevos resultados.
Y también la posibilidad de pintar el diagrama de interacción pretensado. ¿De acuerdo? Nosotros en CivilFem no vamos a definir nuevos elementos para los tendones de pretensado. Simplemente se definirán como fuerzas equivalentes a cada tendón. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bueno, antes de ello, bueno, enseñaros la definición definiéndonos el trazado de cada uno de los tendones, tanto en planta como en alzado, pues tendríamos la definición del tendón. Y como os he dicho antes, bueno, luego se puede ver en gráficas y en listados el cálculo de pérdidas de pretensado. Como os he dicho, si vamos a abrir un ejemplo, por ejemplo, este sería un puente pretensado, un puente losa, aligerado, aunque tiene diafragmas macizados, unas secciones macizadas que serían estas de aquí, que serían las que irían en la zona de soportes, de apoyos. Es un puente de unos 30 metros para cada vano. En la zona esta curva es un poco más largo. Y bueno, tiene de ancho unos 10 metros y de canto creo que 1,75 metros de altura. La geometría, en este caso, es un modelo sólido. Luego veremos un modelo hecho con vigas para ver los esfuerzos y el chequeo de las secciones pretensadas. Pero bueno, la definición en este caso del modelo sólido sería a través de volúmenes. Sería definiéndonos una sección y luego lo podríamos extruir. Como veis, esta es la zona matizada. Luego vemos los 3 aligeramientos circulares. Y si veis, también tenemos aquí los tendones. Lo ponemos en esta vista. Veremos los tendones, la vista de grupos, aquí definidos, que van por dentro, como veis. Los tendones también se definirán utilizando todas estas, definición de curvas, por spline, por Bezier, arcos, o también podríamos utilizar pues un CAD externo, si nos parece más cómodo, e importar la geometría de nuestros tendones o la geometría del puente. En este caso lo hemos definido todo con CivilFem. Como veis, es una definición de un trazado parabólico tanto en planta como en alzado, y lo mismo para la parte curva. Veis que es una definición, si oculto totalmente el puente, está aquí nuestros tendones, y una vez mallado, tendríamos, utilizando nuestras utilidades de control de mallado sólido, el control de mallado de extrusión sería lo más adecuado. Y luego, para ver, como os he dicho, no definimos nuevos elementos para los tendones. Lo que sí que hacemos es definirnos como fuerzas equivalentes. Aquí se hace una representación para hacernos una idea de cómo es la trayectoria de nuestros tendones para el segundo vano, y sería el último. Como veis, hemos definido tendones de dos diferentes diámetros, dos centrales que son de 100 milímetros y otros dos exteriores que son de 70 milímetros. Importante es, al definirnos el material, hacerlo pretensar, es tener rellenas para el cálculo posterior de pérdidas, estas propiedades: el coeficiente de rozamiento, el coeficiente de penetración de cuña, ¿de acuerdo? De retracción en hormigón. Ahí tenemos el coeficiente parásito, tenemos varios parámetros que por defecto, dependiendo de la norma, ya están definidos, pero bueno, si queremos cambiarlos sería aquí.
Como os he dicho, las cargas se definen. La carga pretensado para cualquier tipo de elemento, en este caso sería para sólidos, lo que hemos definido aquí, tanto para el tendón de la parte del primer vano. Como veis, estos son los diafragmas, que están macizas. Para el segundo y para el tercer vano. En este caso, como veis, simplemente pues definirnos una trayectoria, seleccionar la geometría que define estos tendones. En este caso tenemos 4 para este tercer vano. Y bueno, tenemos diferentes otros parámetros que rellenar: el diámetro de la vaina, la tensión de pretensado, la edad de tesado. En el caso por efecto es 28 días, pero en el caso de que queramos realizar un cálculo evolutivo o proceso constructivo, podemos jugar con la activación y desactivación de tendones, dependiendo del tiempo. El orden de pretensado, podemos cambiarlo, la tensión de fluencia y, bueno, importante, las pérdidas, ¿de acuerdo? Como os he dicho, podemos pintar las pérdidas. En este caso son las pérdidas de cada uno de los tendones. Tenemos unas gráficas parecidas, lo calcula automáticamente el programa, tanto las a corto como a largo plazo. Y luego podemos ver también la trayectoria de nuestros tendones, que lo hemos definido tanto en planta, este último tramo, y en alzado. ¿De acuerdo? Como veis aquí, pues tenemos una definición que es parabólica tanto para el último tramo, tanto en alzado como en planta. ¿De acuerdo? Pues bueno, tenemos todas nuestras entidades, todos nuestros elementos estructurales, y vamos a resolverlo. Que otras, aparte de la carga del pretensado, actuará la gravedad, el peso propio, y aparte hemos definido simplemente una de tráfico. Y como condición de contorno, pues son todo el grado de libertad en el comienzo y el final del puente, y en los apoyos centrales simplemente apoyado, permitiendo el movimiento en longitudinal, ¿de acuerdo? A lo largo de la directriz del puente. Se definen nuestros casos de carga. En este caso pues tenemos peso propio más la carga de tráfico, pretensado y todas, tanto pretensado, peso propio y tráfico. ¿De acuerdo? Podemos abrir, por ejemplo, la carga de tráfico y peso propio sin pretensado, para ver, por ejemplo, desplazamientos horizontales en eje Z, o pintar y ver la flecha que tiene aquí. La flecha máxima es aquí en esta zona, la zona curva, donde donde la luz es mayor. Como veis, son unos 32 milímetros. En este caso también podemos aprovechar la vista, que ya está disponible para el SP5. Podemos ver aquí la vista voy a hacerla sin deformar. Y podemos ver el plano de corte y ver en el interior cómo varían los resultados. Muy cómodo para modelos sólidos como el que tenemos nosotros ahora. ¿De acuerdo? También podemos, bueno, todos los resultados que tenemos disponibles pues son resultados de tensiones. ¿De acuerdo? Tensiones y deformaciones. En el caso de que hubiésemos activado, por ejemplo, plasticidad en el hormigón o posibles armado pasivo de acero o activación de fisuración hormigón, podríamos ver otro tipo también de resultados. ¿De acuerdo? En este caso no es todo completamente lineal.
Esto para el caso de este ejemplo realizado con elementos sólidos. ¿De acuerdo? Hemos definido nuestro ordenador de pretensado y hemos visto en el caso de este es sin tener en cuenta pretensado. Si abrimos el load case, el caso de cargas, vamos a pintar mejor el desplazamiento vertical. Anteriormente eran 32 milímetros y ahora veremos que la flecha ha cambiado, ha disminuido en casi 10 milímetros debido al efecto de los tendones de pretensado. En este caso, como veréis, pues hemos definido, aparte de las cargas que os he dicho, pues se tiene en cuenta en los tendones de pretensado. Por eso la diferencia en cuanto a resultados. Tenemos otro modelo muy parecido, pero en vez de recurrir a elementos sólidos, podemos utilizar lo que es la utilidad de CivilFEM de captura de secciones. Podemos definir dos tipos de secciones, una maciza y otra aligerada. ¿De acuerdo? Capturarla y mallar nuestros elementos viga, que realmente al final son líneas, elementos unidimensionales. Nuestra geometría simplemente serían líneas, en este caso nos ahorramos la definición de geometría de volúmenes y demás. Aquí simplemente serían líneas, una línea que sería nuestra directriz y tendríamos que ir definiendo diferentes elementos estructurales. Elementos estructurales una vez mallado, como veis aquí, la de la zona maciza para el primer vano, la zona aligerada, como veis aquí. Pero en este caso son elementos viga, como veis aquí. Con la malla mejorada y sin mejorar se puede ver. Y de nuevo definimos nuestra carga de pretensado para cada vano. Entonces nos hemos definido 3 cargas de pretensado, uno para cada vano, y cada uno de ellos lleva cada uno de los 4 tendones. Si las pintamos, como veis aquí, si lo oculto, vemos otra vez los tendones de pretensado. Que van aquí. Y luego aquí, si queréis ver en otro tipo de vista, podemos ver las del segundo vano y ves la trayectoria que lleva, que también es parabólica. ¿De acuerdo? Aquí se ve. Y las cargas son las mismas, una carga también de tráfico. Y simplemente pues resolvemos. Y en este caso, al ser vigas, dispondremos de otro tipo de resultados. Abro el caso en el que está todo aplicado. Y tendremos otros resultados, como son los resultados de extremo. Y podremos pintar, pues, axiles. Quizás es mejor la forma de pintado en 2D. Flectores totales. Como sabéis, podemos pintar en diferentes unidades, siempre, independientemente de las unidades seleccionadas en el modelo o en la creación de geometría o demás. Y luego, aparte tenemos los que hemos comentado antes, los estáticos e hiperestáticos. Perdón, isostáticos e hiperestáticos. El cortante, en el caso del flector, el isostático y el hiperestático. El total sería el que aparece en el momento flector al principio, sin nada. ¿De acuerdo? Y también, una vez tenemos estos resultados,
podríamos, esto sería la vista en 3D, podríamos realizar un chequeo de vigas pretensadas. ¿De acuerdo? Entonces esto cargaría un archivo nuevo y dependiendo del código seleccionado, por ejemplo, podemos pintar el criterio total, que da una especie de factor de seguridad, de si es por debajo de 1 las secciones son válidas. Voy a eliminar esta porque es la que está empotrada y va a dar un criterio bastante alto, pero bueno, más o menos está cerca de 1. Esto significa que las secciones que están pasando de la unidad son las que faltaría. En este caso, como no hemos puesto un armado pasivo, que se podría definir, como sabéis, en nuestras secciones, tanto las que hemos definido aquí con la captura de secciones, podemos definir también un armado de flexión, de cortante, de torsión, que no hemos definido, que se añadirían a la armadura activa de los tendones. En este caso, bueno, como solo tiene tendones, da este criterio, y si yo quisiera pintar el diagrama de interacción de algunas de la sección que yo quiera, pues tenemos aquí, por ejemplo, el elemento 37. Aquí estaría dentro de esta zona, de la zona de plastificación del acero. La acción, el esfuerzo último es este valor, y como la acción externa es menor, pues entonces se realiza un ratio que nos da el criterio de fallo. En este caso la sección cumple al ser menor que 1. Pero por ejemplo, si quisiera a lo mejor este último elemento, el elemento 6, seguramente pues me dé un valor que vimos antes que está mayor que la unidad. Como veis aquí, la sección no cumple, aparece en rojo. Aquí aparecen los diferentes pivotes tanto del hormigón como del acero, aparecen en nuestro diagrama de interacción. En este caso, el punto a estar fuera, pues da un criterio mayor que 1 y la sección no es válida. ¿De acuerdo? Importante también, disponemos de siempre de la ayuda para informarnos de cualquier dato que queramos conocer, o la forma de introducir datos y demás. Lo tenemos aquí siempre explicado. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar a la siguiente capacidad. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Muy importante también, como novedad, es la transferencia de calor. CivilFrame tiene la capacidad de la transferencia de calor tanto para elementos unidimensionales, 2 o 3 dimensiones, tanto en régimen estacionario como transitorio. ¿De acuerdo? Pues esta capacidad nos permite obtener distribuciones de temperatura en la estructura tanto para problemas de transferencia de calor lineales como no lineales. Como aquí en este caso, manejaremos nuevos términos, nuevas condiciones de contorno. En este caso, la conducción y convección del calor pues nos traerá temperaturas en lugar de desplazamientos. En lugar de manejar fuerzas y presiones, pues tendremos flujos puntuales o superficiales, flujos térmicos, ¿de acuerdo? Y tanto la conductividad térmica, que puede definirse de forma isotrópica como ortotrópica, y el calor específico, que puede ser dependiente de la temperatura, pues serán importantes. Esto es importante saber que la transferencia de calor que se realiza se puede hacer con la misma malla. No tenemos que cambiar la malla de ninguna forma, y en el caso de que queramos realizar que es muy importante, un cálculo acoplado entre cálculo térmico y estructural, pues podemos utilizar los mismos elementos y no hay que hacer nada nuevo. Eso sí, hay que definirnos unas propiedades nuevas, unas condiciones de contorno nuevas,
para tener una solución realista. Bueno, si abrimos un ejemplo, lo principal siempre es, siempre que queramos abrir un análisis térmico, seleccionar si queremos estático, estacionario, o en régimen estacionario o régimen transitorio, y darle a aceptar, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un ejemplo. Este ejemplo es una viga pretensada, sólida. Veremos que hemos metido, como hemos visto antes, un tendón de pretensado con las utilidades explicadas previamente, como una carga de pretensado, un único tendón, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que vamos a hacer es también definirnos en este caso, todas las cargas térmicas se definen como condiciones de contorno, unas condiciones de contorno térmicas. Vamos a definirnos un flujo constante en un volumen a toda la viga de 30 vatios por metro cúbico, una condición de contorno, un flujo en un volumen, y luego una temperatura de 100 grados centígrados aquí en la superficie inferior. Aquí vamos a ver cómo se produce la distribución de temperatura a lo largo de la viga, ¿de acuerdo? Sería una temperatura en superficie, aquí aplicada. Y aparte, bueno, nuestra casa de carga van a ser, esta es una térmica, resolveremos el caso térmico, solo térmico, y luego iremos comprobando otro tipo de resultados. Probaremos luego el acoplado solo térmico para ver desplazamientos en el estructural. Luego veremos solo el estructural pretensado para ver cómo al pretensar, en vez de tener una flecha negativa, en el caso del térmico tendrá una flecha positiva hacia arriba, desplazamientos positivos en el centro de la viga. Y luego veremos el acoplado del térmico junto con el pretensado y vemos cómo se igualan las flechas, la flecha y la contraflecha, y veremos al final como un desplazamiento prácticamente nulo, porque al final se compensarán. ¿De acuerdo? Pues uno de los resultados, como os he dicho, será el térmico. Los resultados serán temperaturas. Como veis aquí, tenemos resultados de temperatura, en este caso en grados Kelvin, pero también pueden pintarlo en centígrados. Hemos aplicado aquí 100 grados abajo, junto con un flujo térmico también constante a toda la viga. Y vemos que tenemos al final una distribución hasta de 58 grados en la parte superior. Si queremos comprobar ahora resultados solo de temperaturas en el estructural, para ver otros resultados disponibles, podemos pintar la componente vertical del desplazamiento. Vemos que baja. En este caso no tenemos esta carga, que es solo temperatura, no tiene el tendón, por eso baja 11 milímetros. Aquí al haberlo acoplado con el estructural, pues, bueno, como veis tenemos todo tipo de resultados, ¿de acuerdo? Se lo lleva todo aquí en la zona del empotramiento. Pero si queremos ver, ahora lo siguiente sería solo el pretensado. Vemos ya que al meterle la fuerza de tesado, la viga, al estar pretensada, sube 10 milímetros y medio. Pues ahora, en el acoplado del térmico más estructural, teniendo en cuenta ambas cargas, veremos, sería acoplado pretensado, aquí sería, y como veis, pues se compensan ambos efectos, teniendo una componente
una flecha prácticamente, bueno, nula, un milímetro y medio que, bueno, se compensan unos y otros y al acoplar los dos análisis tenemos estos resultados del estructural. ¿De acuerdo? Esto es una capacidad muy importante que hemos desarrollado para esta versión 2017. Bueno, las siguientes novedades que vamos a explicar en esta diapositiva vemos el reinicio del análisis. Cuando tenemos un modelo con múltiples estados de carga definidos y queremos, para no tener que resolver todos desde el principio, si modificamos algo, podemos hacer un reinicio del análisis a partir de un estado de cargas que deseemos. Para hacerlo, primero hay que crear el archivo de reinicio de ese estado de cargas. Por tanto, en el modelo, en el software, en la pestaña de cálculo, primero creamos un análisis nuevo que tengamos, activar todas. Entonces primero creamos el archivo de cargas de reinicio y luego lo leemos en el siguiente análisis cuando queramos empezar a partir de él. Y eso es lo único que tenemos que hacer para nuestro análisis. Así no hace falta volver a resolver. Si es un análisis no lineal en el que es importante la trayectoria de cargas, pues no tenemos que volver a resolver desde el principio. Podemos resolver hasta un punto y luego volver a empezar desde ahí, ahorrando mucho tiempo. Y las siguientes novedades que tenemos es las mejoras en modelos de material. Se han mejorado los modelos de material de CAMCLE y Morculum para conseguir una mejor y más rápida convergencia para estados de carga en el que debido a esos estados de carga es difícil la convergencia por puntos singulares que se generaban. Y además también, bueno, hemos mejorado y hemos aumentado el número de parámetros de CAMCLE para aumentar la precisión, introduciendo el parámetro OCR de sobreconsolidación y además otros parámetros para permitir una tracción y un redondeamiento de la superficie de fluencia. Además, para el modelo de Morculum se ha introducido la cohesión y el ángulo de rozamiento variables, que se introducen mediante una tabla. Si lo vemos en el software, podemos observar que aquí en este punto, al definir un modelo de material, de suelo, puede ser cualquiera de la lista, por ejemplo una arena arcillosa. Si queremos definir el tipo de comportamiento, pinchando aquí, pasamos de elástico lineal, que es por defecto, a Morculum. Una vez que tenemos seleccionado el comportamiento de Morculum, definimos los parámetros. La cohesión, en este caso es 0, podemos introducir un valor, por ejemplo 10 kilonewtons, y puede ser constante, introducido así, 10 kilonewtons y 28 grados, o clicando en esta casilla hacemos la cohesión variable, definiéndola mediante una tabla, que bueno, podemos ir borrando filas e introduciendo diferentes filas. Punto 1, por ejemplo, insertamos una fila y pasamos a una cohesión 5, por ejemplo, e introducimos otra fila y que sea, por ejemplo, Entonces, si mostramos gráfico, vemos una cohesión variable que depende de la deformación plástica tangencial del modelo. Entonces, con la deformación plástica tangencial podemos definir una curva en la que al final el último valor se mantiene constante con un valor residual y una variación en función de la deformación plástica. Y lo mismo para el ángulo de rozamiento, que puede ser constante o variable, y también se definiría con una tabla, pues como hemos hecho anteriormente. Luego mostramos aquí el gráfico. Entonces, bueno, esto nos permite modelos en el que tiene grandes plasticidades, poder introducir unos valores iniciales y unos valores finales residuales y aplicarlo a cualquier otra utilidad de CIVIL-FEM, como estabilidad de taludes o cualquier otro análisis que se realice. Y en el modelo de CAMCLE, enseñamos las diapositivas. Explicando por encima, el modelo de CAMCLE está definido primero por dos curvas, una curva
de carga primaria, que es la roja que observamos aquí, es cuando el estado de compresión está normalmente consolidado, no hay preconsolidación. Las líneas de descarga seguirían la línea de descarga, la verde, con lo cual para modelos preconsolidados durante el proceso de carga se seguiría la línea de carga y descarga en modelos preconsolidados hasta llegar a la tensión de preconsolidación y luego continuaría por la curva primaria. De tal forma que si pintando la tensión desviadora frente a la deformación axial en un modelo como este de una probeta, de la rotura de una probeta en un ensayo edométrico, si el modelo está normalmente consolidado, es decir, la presión a la que está sometida es la máxima que ha tenido, la curva seguirá una curva parabólica definida por la pendiente de la curva de la roja, que al estar en base logarítmica pues tendría una superficie curva. Si está sobreconsolidado, tendría una primera zona elástica y luego una plástica siguiendo esta superficie. Y si es altamente consolidado, tendría este tipo de formas. El modelo básico inicial del modelo de Camp-Clay estaba formando por una elipse en el que estaba situada la elipse un extremo en el origen y el otro extremo a un tamaño P0 de la presión de preconsolidación. Las novedades que hemos introducido en Camp-Clay es que esta elipse permitimos desplazarla un valor P_T, que es la tensión de tracción que permitimos que aguante. El modelo original de Camp-Clay no soportaba tracciones. El modelo modificado que hemos introducido en Camp-Clay permite una cierta tracción. Y además hemos introducido otro parámetro beta que multiplica a la mitad de la tensión de preconsolidación para hacerlo más redondeado esta superficie, en vez de con zona elíptica más grande. De esta forma podemos introducir mayor detalle y mayor precisión en el modelo de Camp-Clay y mejores resultados. Como hemos dicho, esta elipse define la zona de preconsolidación. Si aumentamos nuestra carga en un modelo que esté normalmente consolidado o ligeramente preconsolidado, tendríamos un desplazamiento de tensiones en esta dirección por dentro de la línea que viene definida, la línea del estado crítico, que es esta línea que vendría por aquí de pendiente M, y entonces tendríamos una situación en la que al alcanzar esta línea, que sería este punto de aquí, tendríamos un endurecimiento. Entonces la trayectoria dentro de la elipse sería esta línea y al salir de la elipse tendríamos una distinta pendiente de sobreconsolidación. Si es una arcilla altamente consolidada, estaremos en este punto y entonces la trayectoria de tensiones cruzará antes a la línea de estado crítico hasta alcanzar la superficie de fluencia definida por esta elipse. Una vez alcanzada la superficie de fluencia de esta elipse, que sería este pico de aquí, se produciría un ablandecimiento, un softening del material, cayendo hasta la línea de estado crítico y produciéndose la rotura. Es decir, un softening en este sitio para arcillas muy sobreconsolidadas. Entonces se pueden modelizar perfectamente tipos de arcillas normalmente consolidadas, ligeramente sobreconsolidadas o altamente consolidadas. Si vamos al software, vemos que esos parámetros se definen aquí, cambiando el comportamiento a Camp-Clay. Vemos que esos parámetros los tenemos aquí. Por un lado la pendiente de compresión primaria, la pendiente de carga y descarga, tendríamos la pendiente del estado crítico, el volumen específico inicial, aquí la presión para permitir una tracción, que el modelo admita una tracción sin plastificar, y los parámetros, el parámetro beta, que es el que hemos visto para redondear la superficie de fluencia en esta zona, y luego por último tenemos el valor de sobreconsolidación sobre el estado inicial de tensiones que definimos. Habría que cargar un estado inicial a la hora de resolver, cargando un estado inicial en cálculo, un estado inicial de tensiones que es el que nos definiría una tensión, la tensión de preconsolidación, con un parámetro R de sobreconsolidación que sería que habría que multiplicar a esas tensiones que cargamos de tensiones iniciales. Si cargamos un ejemplo, por ejemplo,
Si cargamos un modelo en el que está normalmente consolidado, en este modelo pues le hemos aplicado unas tensiones iniciales antes de resolver, en el que las cargas iniciales se pueden definir mediante el archivo T16 o un archivo de TXT que hemos generado antes, un estado de compresión, y partiendo de ese estado de compresión, marcando que es un normalmente consolidado, aplicamos una compresión arriba, el típico modelo heliométrico, hasta su ruptura. Si pintamos las cargas, seleccionamos los archivos de carga y en un elemento cualquiera, por ejemplo el 85, cualquiera de sus extremos, 85, y si pintamos la tensión vertical, vemos que sigue esta trayectoria frente a una deformación impuesta vertical de compresión. Una curva que si en vez de pintar en tensiones verticales lo pintamos como hemos hecho antes, de la tensión desviadora frente a la deformación axial, pues tenemos esta otra curva cambiando el signo. Si por el contrario, aquí vemos los parámetros definidos en el material, y vemos que el material está normalmente consolidado, el parámetro CR igual a 1, y si por el contrario metemos el parámetro de sobreconsolidación igual a 2, sería este otro ejemplo. Vemos aquí en materiales el parámetro de sobreconsolidación igual a 2, vemos que habrá una presión que se va incrementando desde la presión inicial hasta que llega al doble del valor, y entonces empieza ya a plastificar y cambia la pendiente de la curva. Cargamos los nuevos resultados. Y si pintamos, por ejemplo, la deformación en Z frente a vemos que sigue una primera línea con una pendiente, la parte elástica, y luego empieza a tener una parte plástica de endurecimiento hasta que rompe. Que esta curva, si en vez de pintarlo en deformación frente a tiempo, pintamos tensiones desviadoras frente a deformaciones, tenemos este tipo de curvas. Y por último sería altamente sobreconsolidada, donde se alcanza primero la superficie de fluencia, la elipse, tras cruzar la línea de estado crítico, y al alcanzarla caería el estado tensional hasta la línea de estado crítico, produciéndose este ablandamiento del material. Y bueno, otras mejoras que para esta versión son una vista de proyección cónica que es mucho más espectacular, como veremos luego. Y también la posibilidad de creación de animaciones en vídeo, de resultados, bueno, en vídeo y tanto en imágenes de forma automática. También la posibilidad de ver resultados numéricos pinchando con o pasando el ratón por encima del elemento finito. Y todo ello pues nos ayudará mucho a la generación de informes, que también ha mejorado, y todas estas capacidades pues nos resultan mucho más vistosas al procesar resultados. Podemos verlo con algunos resultados que tenemos aquí. Por ejemplo, bueno, como veis aquí, por ejemplo, la proyección cónica, la que teníamos es ortogonal, pero como veis pues tenemos una especie como de perspectiva. Y los resultados, como veis, pues podemos no solo tenerlos aquí en la leyenda, sino también pinchando con el ratón veremos los diferentes valores, como veis aquí. ¿De acuerdo? También, bueno, podemos utilizar siempre la utilidad del corte interno, y luego también apuntando dentro con el ratón. Otros ejemplos que tenemos pues para la vista cónica,
Como veis, en el puente de antes pues se ve mucho más espectacular la vista. Aquí también podemos ver este puente que se vio en el webinar de sísmico. Y bueno, por ejemplo, también para la creación de vídeos, bueno, nosotros tenemos siempre la posibilidad de pintar, por ejemplo, en un modal, las diferentes, bueno, las formas modales. Si hemos extraído 20 modos, pues podemos hacerlo de forma usual, pintando, yendo adelante y atrás. Pero tenemos la utilidad ahora de crear animaciones y de la misma forma podemos que automáticamente nos guarde los archivos de imagen para cada modo, o también generar un vídeo. Podemos, por ejemplo, seleccionar todos los modos, o uno o varios. He elegido dos modos y podemos ver la animación. Vamos a moverla y ver la animación. Y también, bueno, como os he dicho, la podemos guardar a disco. De acuerdo, bueno, pues estas son las mejoras, principales mejoras de la nueva versión de CivilFrame 2017. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, alguna información sobre nuestras webs. La web del producto CivilFrame 2017, en este caso, bueno, aparece 2016, pero pronto saldrá esta última versión. Y nuestro portal de formación, Leilica, etc. Si queréis, os muestro, aquí sería la de CivilFrame. Aquí tenéis información sobre todos los productos de CivilFrame y diferentes licencias y demás. También diferentes partners que tenemos a lo largo del mundo para contactar con vuestro distribuidor. Y aquí en nuestro portal de cursos, que tenéis cursos de todo tipo, para todo tipo de software y todo tipo de análisis. Y bueno, también deciros también que estamos de enhorabuena, ya que este verano Ingecivil cumple 30 años dedicándose a los elementos finitos, y lo que nos ha hecho pues adquirir un valor añadido que nos permite proporcionar el mejor soporte técnico personalizado, formación y servicios de consultoría, ofreciendo soluciones integrales para los proyectos, para todos sus proyectos. Con motivo de este 30 aniversario, el lanzamiento de la versión 2017 de CivilFrame, Ingecivil ha preparado una promoción con importantes descuentos hasta el 30 de septiembre de este año. Así que estamos deseando contar con vosotros, y si tenéis alguna pregunta, tenéis estos contactos, tanto el de info como el de los respectivos comerciales, Cristina Rodríguez para Iberoamérica y España, y Eduardo García para el resto de áreas. Nada más. Muchas gracias por su atención y os vemos en el siguiente webinar. Y por favor, os aparecerá un pequeño cuestionario y no os tomará mucho tiempo, y os agradeceremos mucho si lo completáis. Muchas gracias.